de decisión simple en el video que le subí. Acá lo que estoy viendo es que falta un video. Vamos a ver por 104. ¿Dónde está? No, acá está. En la semana anterior estaba la primera parte. Esta es la segunda parte de la decisión y acá tienen el link. ¿Estamos? Leonardo está concentrado con un... Se ve que está chateando y no sé qué está haciendo. Viste como sé que son 62, enseguida los agarro cada uno. ¿Qué pasó? Bueno, en el video pasado y en este video tienen resuelto el 2, el 4, el 7 y el 12-13. ¿Estamos? El 7. ¿Cómo? ¿No me deja ejercicio para entregar? ¿Qué? No, pero esos son en Python, ¿no? No, En Chapín. en Chapin. Ah, Y en Python también, ¿no? En Python los tienen acá. En Python puede ser que tengan más. Acá tienen el 2, el 4, el 5, el 6. Cuando tienen dos versiones, acá es porque hay dos maneras de resolverlo. El 6 los tienen dos maneras de hacerlo. El 7, el 9, el 12 y el 13 se hacen juntos. profe. Fíjense que el 12 tienen que mostrar el mayor número de 6. Ahí van a ver en el video que tiene una estrategia de solución, una manera de resolverlo, hay otras maneras. Y el 13 es porque es una parte del 12, porque además de saber cuál fue el mayor de una secuencia de 6 números, hay que poner en qué posición está. Entonces están resueltos juntos, los dos ejercicios. Los tienen en el video, en Chapin, y lo tienen resuelto acá en Python. Entonces la idea de ahora es que ustedes me ven qué no entendieron y hacer algunos que no están hechos, obviamente. Así vamos avanzando. Por ejemplo, el 14. Yo estoy mirando los de Python, pero como recién pude descargarme Python esta semana porque tengo una computadora de trabajo, no pude practicarlo mucho y todavía me cuesta mucho. Si no podemos hacer algunos juntos, como para... Bueno, vamos a hacer uno de Chapin y después lo hacemos en Python. Dale. Pero bueno, después solo miran y total ahora lo importante es la diagramación. Profe, Sí. ¿te puedo pedir algo, por favor? Ajá. ¿No me pasás el link del Python y todo eso, por favor? Acá al chat, así lo copio y... Yo te lo paso si querés, porque está ahí en un... Lo pasamos archivo, nosotros, digamos. si no lo retrasamos tanto. Bueno, Bueno, a ver, No era... ¿alguna duda del ejercicio? ¿De algunos ejercicios de la práctica? ¿Alguno que les haya costado, que no les salió? ¿O hacemos uno? Por ejemplo, el 14 o el Profe, 10 tengo una duda. que no están hechos. Tengo una duda en general con los ejercicios. Vio que tenemos que dar una o dos, varias opciones para decidir con un if o con lo que sea. Cuando nos tenemos que entrar un valor, poner o comparar dos valores, también hay que darle una opción para comparar si se dan dos valores iguales, digamos. No sé, un ejemplo, un 2 y un 2 para comparar, o eso lo obviamos, simplemente comparamos si son dos valores distintos. A ver, más específica la pregunta. ¿Tenés algún caso en especial? Comparar dos valores distintos. Lo que se comparan en general son variables o expresiones. Y dependiendo del resultado, uno va tomando por un camino u otro. Claro, o sea, yo venía haciendo los ejercicios que hice hasta el 5, pero después me di cuenta creo que el 5 creo que es. Vio que dice determinar varios números y ponerle. Bueno, vamos a hacerlo. Así lo hacemos en vivo e en directo. Varios, o sea, en una variable, en tres variables distintas ponemos el mismo número o el mismo carácter o lo que sea y hay que compararlos. Ponemos una opción para decir que los valores son iguales. A eso quiero llegar, no sé si me explico. A ver, vamos a mirar el enunciado. El ejercicio 5 vamos a hacer. Si el primero de un conjunto de tres números es menor que los otros dos. Vos decís qué pasa si te ingresan tres valores iguales. Si te explico todo eso.
Bueno, lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, no, sino la otra, con otras estructuras repetitivas, es tratar de validar los datos ingresados. Por ejemplo, por ahora no estamos validando el ingreso de datos. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, en un leer, y ponemos leer en la primera variable, y queremos tomar el primer número, estamos asumiendo que ese número es de un determinado tipo de datos y que tiene un valor, pero no lo estamos controlando. En cambio, si acá nosotros estuviésemos, no sé, ingresando notas de un parcial y hacemos leer nota, y queremos que esa nota sea un número entero y que tenga valores entre 1 y 10, por ahora no lo estamos validando. Después lo que vamos a hacer es que cuando hacemos la lectura de esa nota, que el programa no siga, no avance hacia la siguiente línea, hasta tanto esa nota no esté dentro de un valor entre 1 y 10. O sea, mientras la nota no esté ahí adentro de ese rango, se la volvemos a pedirle porque está mal ingresada. Eso por ahora no lo estamos haciendo, entonces lo que asumimos son determinados supuestos. En este caso, por ejemplo, leemos 3 valores y asumimos que son distintos. Y si no, se pueden, a través de los caminos del if, como lo vamos a resolver ahora, llegar a la conclusión de que son iguales y le sacamos un cartelito diciendo, no te puedo decir, como nos están preguntando ahora, acá en la práctica, si de 3 números dados, el primero es menor que los otros 2, porque me estás haciendo trampa, porque me ingresaste 3 números iguales. Y eso lo vamos a poder deducir también a través de las preguntas. O sea, son determinadas maneras de trabajar. Por ejemplo, eso es lo que vos pones con un numeral cuando tenías los programas en Python. Porque yo le borré esa parte y me ejecutaban igual los programas, pero no entendía por qué hacías la aclaración, porque yo tenía entendido que la aclaración de las variables se hacía solo en Pascal. Es un comentario eso. Eso es un comentario en la línea de código, un comentario donde uno pone, pero bueno, es otro tema que estamos viendo acá, pero el Python es un lenguaje débilmente tipado, que significa que no definimos los tipos de datos de cada variable. O sea, cada variable que tenemos acá adentro, no le definimos de qué tipo de datos es. Asume automáticamente con la primera asignación de valores el tipo de datos de manera interna. Cuando pasemos de lenguaje, y hay otros lenguajes como C o Java, necesitan que nosotros le digamos, al definir una variable, de qué tipo de datos va a ser. O sea, si va a ser una variable que va a almacenar enteros, o que va a almacenar reales, o que va a almacenar cadenas o strings, o que va a almacenar valores booleanos. Entonces, como buena práctica es que cuando uno empieza a programar, aunque el Python no lo exija, porque lo asigna por sí solo, incluso lo podemos ir cambiando en tiempo de ejecución, es poner arriba, para acordarnos, qué tratamiento le vamos a dar a la variable dentro de nuestro programa. Y en Python el numeral es un comentario. Significa que esa línea no se va a ejecutar, no se va a interpretar, sino que es un comentario para el programador, para que nos vayamos recordando de cómo se van a llamar nuestras variables y de qué tipo de datos las intentamos usar dentro de nuestro programa. Eso es. Bueno, entonces acá nosotros tenemos que leer 3 valores y tenemos que decir que el primero es menor que los otros 2. Para que eso funcione, se supone que tienen que ser distintos los números para poder saber que uno es menor que otro y que el otro es menor, y así sucesivamente. Entonces, podríamos ingresar en 3 leer, o ahora a nivel de chapín, podemos poner el número 1, el número 2 y el número 3 así, en el mismo leer, porque acá el concepto de la diagramación es tratar de marcar los pasos mínimos y necesarios y esenciales para que el programa posterior después funcione. Después cuando lo programemos en Python o más adelante en Pascal o en el lenguaje que sea, después sí vamos a poner un cartelito, ingresar el primer número, ingresar el segundo número, ingresar el tercer número, y esos carteles de aclaración para que el que está ejecutando el programa pueda saber qué es lo que estamos esperando de que el programa haga. Sí, la profe de teoría dijo que usted no iba a enseñar en esta clase a hacerlo de manera estructurada, a los diagramas. Sí, pero vamos por esto porque están... Sí, vamos para atrás, pará. Acá, así. Bueno, si avanzamos, llegamos a esto, pero vamos con el 5 que vamos despacito.
¿Está claro? Ahí leemos los tres números. Lo que no estamos haciendo acá es validar el contenido, ni en qué entorno de datos van a estar, ni si uno es menor o mayor que el otro, lo estamos ingresando nada más. ¿Cómo sabemos que el valor ingresado en N1, ese primer número que ingresamos, es menor que los otros dos? Ya no viene una secuencia directamente, así, con un cálculo o un mostrar, o un escribir. En este caso, escribir, asuman que es mostrar, pero es porque ya el programa de edición lo pone así automáticamente. ¿Cómo podemos saber que que está acá, el contenido de esta variable que me ingresan, es menor que estas dos? Con el if. Y que uno es menor que el otro. Entonces esa es la pregunta, ya no es un simple cálculo o entrada o salida. Claro. La pregunta que necesitamos hacer es que si lo que hay adentro de la variable N1, o sea, el N1, es menor que el N2. Y un if. Y ahí tienen que está acá, el menor, se llama operador relacional. Los operadores relacionales son menor, menor igual, mayor, mayor igual. El igual, si yo quisiese comparar una variable respecto de otra, no asignar el contenido de N2 a N1, sino la que las quiero comparar. La asignación en Chapin las hacemos así. Ahí sí estaría asignando el contenido de N2 a N1. Cuando quiero comparar, si el contenido de una variable es igual a la otra, lo hacemos así. Después van a ver que en Python en realidad es el doble igual para comparar. Porque la asignación es con igual. Pero bueno, eso es por un detalle del lenguaje. Entonces, si yo puedo preguntar que si el N1 es menor que el N2. Si eso es cierto, por el sí, acá podría hacer otra nueva pregunta y preguntar que el N1 es menor a N3. O N2 es menor a N3, porque ya sé que N1 es menor. O sea, la puedo hacer equivalente a esas preguntas. Y hacer una pregunta por el verdadero de la otra. Y si no, tenemos el recurso de los operadores lógicos. Los operadores lógicos son el y, el o o el not. O lo pueden poner en castellano o lo pueden poner en inglés. Acá estamos en un diagrama. ¿Y eso qué significa? Que estoy concatenando dos expresiones lógicas. Yo quiero saber que esto, si N1 es menor que N2, y que a su vez N2 es menor que N3. Si pasan esas dos cuestiones, lo que estoy seguro de que es. ¿Cómo, profe? Perdón. Como le pueden poner acá, N1, es lo mismo. Si eso se cumple por verdadero, ¿qué significa? Que te da lo que yo quiero. Que N1 es el menor. El primero sí es menor. Entonces ahí sí pueden decir que el primero es menor que los otros dos, por ejemplo. ¿No? Y con eso cumplen con lo requerido por el programa. Y si no, ponen que no. Y ya está. El primero no es menor. Profe, en el Chapin es lo mismo si ponemos dos comillas o una. Sí, es lo mismo. Cuando, usando un operador lógico, y va a ser verdadero. Cuando ustedes usan este operador lógico, va a ser verdadero, va a venir por el sí, siempre que cada uno de los términos de la expresión lógica da verdadero. O sea, se tiene que cumplir que esto sea verdadero y que esto sea verdadero. Si no se cumple esta parte, o esta, o las dos, va a ser siempre falso. Eso es a diferencia del otro operador, que es el o, que la diferencia que tiene es que va a dar verdadero cuando se cumple el término este de la izquierda, o el término de la derecha, o los dos. O sea, dicho de otra manera, el o solamente da falso cuando los dos dan falso. O sea, los dos no se cumplen. Es la única manera de que salga por el falso. En cambio, el i... Pero si pones el no, no tendrías que cambiar la expresión del sí, porque dice el primero menor que los otros dos. Si pones el no, tendrías que poner que el primero es menor que alguno de los otros dos.
No, pero le estoy explicando el concepto del operador lógico. Está aplicando nomás. En cambio, en el i, solamente va a dar verdadero cuando todos los términos son verdaderos. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Se llama tabla de verdad, no sé si Claudia se las explicó, pero es para que un i dé verdadero, todos tienen que ser verdaderos. Al menos uno de los términos, porque pueden haber varios después i, al menos uno da falso, ya va a dar falso. En cambio en el o es al revés. Solamente va a dar falso cuando todos den falso. Cualquiera que dé verdadero o todos, les va a dar verdadero. Entonces en este caso necesitan un i, porque quieren saber que n1 sea menor que n2 y además que n1 sea menor que n3. Si se cumple eso, ponen que el primero es menor que los otros dos. Y si no, que no. Ahora, ¿qué pasa si vienen por el falso? Ustedes podrían llegar a empezar a validar, como preguntaba ahí su compañero, de preguntar, por ejemplo, acá, si no se cumple, podrían decir, por ejemplo, que si n1 es igual a n2 y n2 es igual a n3, entonces por ese lado le podrían llegar a estar diciendo que no te avives porque son los tres iguales. El que ejecuta el programa después va a decir, ¿cómo se dio cuenta? Y bueno, pues estamos haciendo más preguntas todavía, ¿no? Y estaría re mal poner N1 es igual a N2 y a N3. Así. Hay lenguajes que lo permiten. En Python esto es válido. Después cuando lo programen en Python tienen que escribir así. Y van a ver que les va a dar. Esto programado, ¿no? Con el doble igual, porque estamos comparando. Así sí sería en Python. Hay otros lenguajes que no lo admiten, entonces por convención, como Pascal o C o Java no lo admiten a esto. Entonces lo que hacemos es o una pregunta, un if adentro de otro, o el uso de los operadores lógicos. Entonces esto sí lo manejan todos los lenguajes. Y con eso nos aseguramos de verificar que si este es igual a este y el N2 es igual a N3, quiere decir que los tres son iguales. Y ahí estaríamos dándonos cuenta nosotros internamente de que me están haciendo trampa y que no puedo decir que el primero es menor que los otros dos porque son los tres iguales. Si no se cumple esto, no voy a poder decirle que el primero es menor que los otros dos. Y si no se cumple esto, quiere decir que me los ingresó distintos, pero aún así, como vengo por el falso de este lado, el primero no es menor, porque ya lo descarté por esta parte. Pero esto no es necesario que lo vayan controlando por ahora, porque lo podemos llegar a detectar antes, a medida que van ingresando los valores. O sea, yo ingreso un número, cuando ingreso el 1, después hago una lectura del segundo número y voy a verificar que ese segundo no sea igual al primero. Mientras sea igual al primero, les sigo diciendo que me lo ingrese. O sea, las verificaciones las vamos haciendo a medida que se ingresan los datos. Esa es la idea, y con estructuras repetitivas que todavía no vimos. Bueno, acá me quedó la salida última. Acá. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos? Bueno, vamos a hacer otro ahora. No son igual. No, el primero no es menor. Así. Bueno, aquí, ¿dónde estuvieron más trabados la práctica? De los que vienen más adelante, ¿no? Vamos a hacer que lo tengo. De paso les explico la modularidad que me estaban preguntando. Sí, pero justo eso iba a pedir, el 9 y el 10. ¿Viste? Bueno, el 10 ahí quedó una viñeta, o sea que el 10 no existe. Es el 9 y el 11. Quedó ahí una viñetita puesta ahí numérica y se ahorraron un ejercicio. Bueno, en realidad la práctica tiene 13 ejercicios. O sea que el 9-10 es el 9. Lo que tienen que hacer acá es una distribuidora de libros, vende a librerías y a particulares. Y aplica bonificaciones de acuerdo a la cantidad de libros
que me van a comprar. Pero no solo depende de cuántos libros viene alguien y me compra, sino que depende de qué tipo de cliente es. Si es un particular o si es una librería. Si el cliente que me está comprando es una librería, hasta 24 unidades le hago un 20% de descuento y más de 24 unidades le hago un 25% de descuento. En cambio, si es un particular, ahí ya tienen 3 rangos. Tienen menos de 6 unidades, no tiene descuento, porque es un particular y me compra poquitos libros. Si tienen de 6 a 18 libros, le hago un 5% de descuento, si es la cantidad que me compra. Y si me está comprando más de 18 unidades, siendo un particular, un 10% de descuento. Como verán acá, esos son los rangos que tengo que ir analizando para ver qué descuento le aplico. Y ese tipo de cliente, a su vez, cuando nosotros lo vamos a trabajar adentro del programa, es L para librería y P para particular. Fíjense que la L y la P están puestas entre comillas simples. Eso es porque se supone que el tipo de dato que yo voy a guardar adentro de tipo de cliente es un tipo de dato carácter. O sea, voy a poner una letra. Y esa letra tiene que ser L o P. Por ahora no lo vamos a validar, pero después lo ideal sería que cuando nosotros nos ingresen el tipo de datos, el tipo de cliente, digo, solamente admitiríamos que lo que me ingrese en el tipo de cliente sea una L o una P, no otra cosa. Si no, se lo volvemos a pedir. Es como cuando ustedes hacen un formulario web y hacen una lista desplegable y dicen librería o cliente y tienen un selector ahí para elegir cualquiera de esos dos. No puedo poner otra cosa, solamente esas dos valores. A ver qué están poniendo en el chat. Bueno, dale con el Python. Pasa, profe, que yo veo que en Python estamos avanzando un montón, o que por ahí los programas ya se hacen cada vez más largos, y yo todavía estoy bastante perdida, y a medida que se complejizan los ejercicios, cada vez voy a estar más perdida, o sea. Bueno, ¿y los viste en el video cómo se hace en Python? Sí, estuve mirando algunos, pero es más, saqué algunos de los ejercicios resueltos que vos subiste, pero es como que hacerlos solas me cuestan bastante, por eso quería que hagamos alguno paso por paso. Ahora si uno mira o otro, cualquiera. De última, si en algún momento querés practicar, decinos a alguno de nosotros y si alguien sabe, te ayuda. Lo hacemos juntos, sí. O sea, ahora son muy cortitos los programas, tienen poquitas sentencias, o sea que las podés, casi son traducciones directas de lo que estamos haciendo en el Chapín. Bueno, entonces, igualmente hasta que no entiendan la lógica y no lo puedan resolver lógicamente a través de un algoritmo, codificar, digamos, es la traducción del algoritmo en el lenguaje. O sea, si no, uno se va a sentar delante del Python y dice, ¿qué hago? Y no sé, habrá que ver, depende del problema y del pensamiento lógico que usé para resolver el problema. Después la traducción es casi directa. Pero bueno, ahora después hacemos uno. Si no Profe, nos da el tiempo, lo hacemos. ¿Sí? en Python, ¿cómo hace para elegir entre opciones, digamos? ¿Cómo hace para que la persona elija entre dos opciones, por ejemplo? En dos opciones, ¿en qué? ¿En un if? Decís vos, comparar dos variables. En un input. No, ahora hacen un input común, como estamos haciendo, y después van a ver que lo vamos a validar más adelante. La semana que viene o la otra. Lo encerramos en una estructura repetitiva, pero no vamos a hacer interfaz gráfica acá. Es simplemente una traducción en un lenguaje. La materia es algoritmo y estructura de datos. Ven que la palabra de programación y aparece. Nosotros se los pasamos a que usen un programa para que vean, vayan viendo de qué se trata, cómo darle vida a estos chapines o a esta diagramación. Al principio lo vamos a hacer en Python, después lo vamos a hacer en Pascal para que vean la diferencia a su vez entre un lenguaje interpretado y un compilado. Va a ser una interfaz simple, es carácter, y lo que se hace es encerrarlos en un mientras, en un while. Si no me ingresa la L o la P, le digo que está mal, que se admiten solo L o P, por ejemplo, en este caso, y no lo dejo avanzar. Pero eso no lo vimos todavía. Bueno, entonces, profe, una consulta rápida sobre el trabajo práctico. ¿Cómo se guardan los valores? Tienen que concentrarse en un tema, lo tienen que resolver y después avanzar con otro.
Bueno, dale, pregunta, a ver. Claro, te quería preguntar cómo guardamos los datos, si usamos bases de datos, guardamos en un texto, usamos el código dentro, ¿dónde guardamos los datos de los clientes o las contraseñas y eso? Y eso a fin de año van a terminar construyendo un sistema completo, pero todavía estamos con los primeros pasos. Como verán, todavía no saben armar expresiones lógicas o armar líneas simples de Python. Vamos a trabajar con archivos binarios, pero ese es en el tercer trabajo práctico. Entonces todo en el código. ¿Qué cosa? Todos los datos, digamos, tendrían que estar en el código. Es que por ahora no van a guardar nada, porque no estamos trabajando con almacenamiento de datos. Simplemente Fíjate que capaz variables. que leíste el enunciado general. Lo que hay que hacer es el trabajo práctico número 1, que es el que está abajo de todo. Por eso léanlos y el viernes que viene vemos, el miércoles con Claudia y el viernes conmigo, ya el trabajo práctico. Ahora vamos a concentrarnos a sacarle provecho a este tema, pues si no, en la semana que viene, esto ya lo damos por cerrado, y no hay vuelta atrás. Entonces vayan avanzando paso a paso. Okay, el trabajo práctico lo leen y el miércoles que viene o el viernes que viene ya lo vamos analizando, porque la mayoría ni lo leyó, porque se los acabo de decir. Bueno, entonces, ¿hasta ahí está claro? Estamos. Si ustedes tuviesen ¿qué variables necesitarían para poder hacer este proceso decisorio? Porque es una decisión que tengo que ir tomando para ver qué descuento le tengo que aplicar. ¿Qué valores necesito para poder hacer esta lógica de decisiones? El tipo de cliente, el importe y cantidad de libros. Y la cantidad de libros. El tipo de cliente lo necesito porque depende de si es librería o de particular. Acá tenemos un claro if después, un sí, una pregunta. Porque si es particular tengo que tomar determinadas decisiones, si es librería tengo que ir por otro lado. El importe bruto de la venta. La cantidad que me dijeron también, porque acá como verán, dependiendo de la cantidad que me esté comprando, voy a ir por un descuento o por otro. Y necesito un tercer dato que aparece por acá abajo. El importe bruto de la venta. O sea, cuánto le voy a facturar. No es un sistema que yo genero la factura, sino que acá lo voy a dar como ingreso. Porque si no tengo este dato, no le voy a poder aplicar el descuento que voy a calcular en mi proceso y por lo tanto mostraré la bonificación. Supongamos que yo acá vendí por 1000 libros a una librería y me acaban de comprar 20 libros. O sea, ingresé 1000 en el importe bruto, el tipo de cliente es librería y me compró 20 libros. ¿Cuánto le tengo que cobrar? Después eso lo tengo que ir chequeando cuando haga el programa en realidad. Pero eso sería un ejemplo. Sería 20%, 25%, según la cantidad de unidades. Y bueno, por eso les digo, ¿qué pasa si alguien me dice, me gasté 1000 pesos en el libro, en la compra de libros, es una librería en tipo de cliente y me compró 20 libros? La respuesta o la salida de mi sistema, ¿cuál sería? De mi programa. 20%. El importe bonificado, 800. 800. Bueno, eso serían lo que se denominan pruebas de escritorio. Yo debería armar una tablita, por ejemplo, y poner distintas combinaciones de tipo de cliente, que va a ser L o P, distintas combinaciones de importes brutos con cantidades, y después ir analizando cuál sería la salida esperada de mi programa, para que cuando yo después lo diagrame, después lo programe en Python, lo pruebo, y a ver si coincide con lo que yo estoy esperando que mi programa informe. Esa es la manera de testear una aplicación o un programa. Entonces, como dijimos, necesitamos 3 valores. Entonces ustedes podrían hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo acá rápidamente. Uy, qué sueño. ¿Tuvieron clase antes? Sí, de las 7:30. Las 7:30. ¿Y qué materia es? Física y arquitectura de la computadora. Ah, qué bueno. Qué lindo. Vamos a poner decisión simple, ejercicio. ¿Cuál estamos haciendo? El 12. 12. El 12. Bueno, entonces acá lo que vamos a necesitar son 3 lecturas de datos, como ustedes me dijeron. El 9.
Era 9 y 10. 9 y 10. 9 y 10. Es el 9, ¿no? El 10 no existe. Entonces tenemos que leer, ustedes me dijeron, vamos a leer el tipo de cliente, acuérdense los nombres de las variables con mayúsculas, minúsculas, guión bajo o números que empiecen con una letra. Pueden hacer esta combinación o le pueden poner guión bajo, que sea representativo de lo que voy a almacenar. Acá, para los ansiosos, yo podría hacer, por ejemplo, vamos a hacer acá. Yo podría hacer esto. ¿Vieron esta formita? Esto es lo que vamos a ver la semana que viene, no, sino la otra. Que este leer está encerrado adentro de un bucle que se llama repetitivo, que hasta que tipo cliente, por ejemplo, sea P, o, ahí aparece el O, tipo cliente sea igual a L. Entonces, yo voy a pedirle la lectura, le puedo hacer un mensajito antes, ¿no? Obviamente, ingresarme el tipo de cliente, que sea P o L. Lo leo, cargo la variable y hasta que no sea P o L, si me ingresa, por ejemplo, una X, no va a ser ni P ni L. Esto me va a dar falso, porque hay una X acá adentro. Entonces se lo vuelvo a pedir, y se lo vuelvo a pedir, y cuando avance el programa, yo estoy seguro que adentro de esta variable hay una P o hay una L, porque es lo que yo estoy buscando. Bueno, por ahora esto no lo vamos a hacer, esto es un tema que va a venir más adelante. Lo van a usar en el trabajo práctico, obviamente. Sería más práctico. Pero estamos suponiendo, uy, perdí acá, que ya me ingresan eso. Lo damos por supuesto, pero ustedes ya saben que eso después se puede hacer y no de manera muy difícil. Tenemos que ingresar la cantidad. Vamos a ponerle canti y tenemos que ingresar, ¿qué más? El importe. El importe bruto, ¿no? No dije importe coma bruto, dije importe bruto como todo junto. ¿Qué es lo que está acá? Me van a ingresar el total de la factura que me está comprando el cliente. Entonces yo tendría que empezar a hacer preguntas. ¿Cómo hago? O sea, el objetivo mío, ¿qué es? Mostrar, ustedes pueden analizar un algoritmo al revés, desde el lado de la salida. Yo lo que tengo que llegar a mostrar es que el importe bonificado es, fíjense que esto es la constante de texto literal, y alguna variable, por ejemplo, vamos a inventar acá, importe bonif. ¿Cómo llego en el ejemplo este que hicimos? Si el tipo de cliente era, habíamos dicho, librería, cantidad 20, importe bruto 1000, yo tengo que llegar a mostrar acá 800. Y así con todos los caminos que tengamos que seguir. Si este es el objetivo, lo que me queda acá en el medio es una serie de preguntas que tengo que hacer. ¿Qué pregunta harían primero? Para empezar a buscar el descuento que le ¿El cliente es L o P? No, L o P va a ser L o P. Lo que no sé es cuál de las dos. Por ejemplo, si es L, y después vas por el verdadero o falso. Entonces yo tengo que preguntar, cualquiera de las dos sería válida. Si pregunto qué tipo de cliente es igual a L, siempre en estas preguntas, en esta simbología del Chapin, lo que va a es una pregunta. Y el resultado siempre puede ser de dos maneras distintas, solo dos. O verdadero, y vengo por acá, o falso, y vengo por acá. Lo que pasa es que después tengo que hacer las combinaciones de preguntas correctas como para poder cubrir todas las posibles alternativas que se me van a dar en el programa que me estén planteando, ¿no? En el problema que me estén planteando. Profe, ahí en el if se puede usar un no, tipo cliente igual L o tipo cliente igual P, ¿se puede poner ahí? Sí, y si es así, me va a dar siempre verdadero. Y no saco ninguna conclusión. Tenés que poner un if y un else, ¿no, profe? Claro, poner el tipo de cliente, ya si es como librería o como es particular. Particular, para que sea verdadero o falso, se va a decir qué tipo de cliente. Claro, yo acá lo ingresé y estoy asumiendo que acá adentro hay, así es, la doble barra es el comentario en otros lenguajes, no en Python, en C o en Pascal. En Python es así. Profe, perdón, no le escuché. ¿Qué significaba la doble barrita?
Eso cuando programen en Python o en C, en Pascal o en C, es el comentario. En Python es así el comentario. Pero eso en los lenguajes, no se lo estoy poniendo acá para que vean. Dale, Profe, gracias. la L va con las comillas. Entonces, acá nosotros asumimos que es L o es P. Estamos asumiendo que acá adentro hay una L o hay una P, porque después, como les decía, podemos validar y asegurarnos de que ingrese L o P. Entonces no sería válido hacer esta pregunta. Ahora te estoy quedando mal, porque no te daría directamente, porque usted tipo siguiente. Si lo pones en Python, incluso te daría mal, porque tendría que ser tipo de. No se entiende nada, se corta todo. Aquí abajo, a donde dice si el no, usted tipo, si el control ahí, no con. ¿Qué? ¿Esto? Claro, eso si lo programás te haría mal. Sí, claro. Las variables se tienen que llamar iguales, ¿no? Bueno, no sería válido tipo cliente igual P, porque si yo asumo que acá viene una P o una L, uno u otro, ¿cómo me va a dar esta pregunta? Siempre. ¿Cuál es el Verdadero resultado? siempre. Siempre verdadero. Siempre por el verdadero. ¿Y qué aporte le hago a mi programa? Ninguno. Simplemente comprobar que adentro hay una P y una L y ya estamos suponiendo que viene así ese valor, ¿no? Pero Yo igual, lo que necesito profe, si es lo saber. querés asegurar, también estaría bien. Si no pusiste el hasta que pusiste vos antes. Sí, pero no validen con un if, porque si no viene por acá, y si viene por el no, porque no hay L o no hay P, le tengo que decir, ingresaste mal el tipo de cliente, lo hice ingresar la cantidad, le hice ingresar el importe bruto, vengo por el falso y tiene que terminar el programa, porque ingresó mal el tipo de cliente. ¿Se entiende? O sea, si es L, se haría del lado verdadero, y si es P, sería del lado falso todo el resto del cálculo. Porque, ¿por qué no hacer esto? Tipo cliente igual P. Si esto me va a dar verdadero, después tengo que volver a preguntar encima otra pregunta más si es L o P, para después seguir trabajando, ¿no? Pero si me da falso, cuando yo ejecute el programa, alguien me va a ingresar tipo de cliente, supongamos que pone la X, una cantidad, un importe bruto, y va a venir por acá, porque no es L o P, y yo le voy a decir que está mal el tipo de cliente, y encima le hice hacer ingresar la cantidad y el importe bruto, y le voy a decir que el programa termina, porque no hay vuelta atrás. Eso lo podés hacer para filtrar el L o P, o sea, en el sentido Entonces, de que el no ponga otra cosa que no sea L. Por eso, las validaciones se hacen en el momento del ingreso. Cuando yo estoy haciendo la lectura del tipo de cliente, ahí le tengo que decir que es L o P y no dejarlo avanzar. Que es ese repetir hasta que yo se los puse por acá, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos suponiendo que los valores que me ingresan son valores válidos. ¿Se entiende? Sí. No se validan por el if, porque encima que lo hice trabajar de más al usuario, mi programa va a caer por acá, por un falso, le voy a decir que estuvo mal ingresado un dato de todos los que cargué, y ahí terminó. Entonces lo que se hace es hacer la validación del ingreso a medida que lo voy haciendo. Entonces no voy a dejar avanzar al tipo de cliente hasta que sea L o P. Como no vimos esa estructura todavía, estamos suponiendo que acá viene una L o una P. Por lo tanto, si acá en tipo de cliente es una L o una P, tengo que saber cuál de las dos es. Para saber eso, ahí aparecen las preguntas. Si llega a ser L, vengo por este lado. Si llega a ser P, vengo por acá. Acá, en este lado, no tengo que volver a preguntar por el falso. Si llega a ser L, no tengo que hacer esta pregunta. Tipo cliente igual a P. Volver a preguntar. Porque eso ya es una certeza, porque si vengo por el falso, quiere decir que ya hay una P adentro. Si vengo por el verdadero, sé que tiene una L evidentemente porque esto me dio verdadero. Acuérdense que estamos suponiendo que este valor de la variable toma solamente esos dos valores. ¿Está claro? No tienen que volver a preguntar, porque por descarte, por el falso, ya saben que esta variable, que si toma solamente dos valores, por acá ya lo está tomando a la P. Esta pregunta no sería válida. Entonces, ¿qué pasa si es L? Si es librería. ¿Cómo llego a armar este importe bonificado?
Y ahí empezaba a contar la cantidad de libros. Entonces ahí tengo que volver a hacer otra pregunta. Pero fíjense que esta pregunta está por el verdadero de esta pregunta anterior. Entonces ahí puedo preguntar por Canti. Sí. Uy, se me colgó. No. ¿Qué puedo creer? No. No te puedo ser. No me la conté. No me la conté. ¿Viste? Son cosas que pasan. No es tan grave. ¿Tienen problemas con los micrófonos o con la conexión? La lluvia, profe, la lluvia. Precisamente mal. Bueno, entonces vamos a poner el tipo cliente, vamos a hacerlo más abreviado, tipo CLI. Después vamos a la cantidad. Ven que las variables las podemos decidir nosotros como querramos. Y el importe bruto, le vamos a poner la B. Y acá tenemos que preguntar. Tipo cliente llega a ser, por ejemplo, una librería. ¿Qué pasa si es una librería? Tenemos que volver a preguntar por acá. Vieron qué rápido llegamos. Son muy fáciles estos ejercicios. Así que practiquen porque les tiene que resultar fácil. Para el que sabe. Por eso. Acá en Chapín todo bien. Uy, dale con el Python. Bueno, entonces vamos con el Kant. ¿Qué pregunta tienen que hacer si llega a ser librería? Que lo tienen acá. ¿Menor o igual que 24 o mayor que 24? Sí, mayor que 24. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Si la cantidad es menor o igual que 24, o podés hacer otra opción, es cantidad mayor que 24. Bueno, ustedes tienen que decidir por una, porque yo lo que necesito ya es sé saber por si llega a ser librería o por qué lado voy, si es librería o particular. Si llega a ser librería, ¿cuál es la cantidad? ¿Por qué esta menor o igual a 24? Porque era un rango dentro de los que está establecido, porque si llega hasta 24 unidades, tengo que descontarle un 20%. En cambio, si no... Sí, ¿qué pasa? Perdón que lo interrumpa, ¿no? ¿Por qué pone así el menor igual? O sea, así lo lee Python, no hay un signo especial para menor igual. Va, Python o Pascal. Sí, ¿cómo sería? Si no, ¿cómo lo hace? Ni idea, pero no sé, me pareció curioso. Pero ustedes ya a esta altura ya tienen que saber todos los operadores de asignación, operadores lógicos, relacionales. No hay ninguna posible existencia en la humanidad de que yo me sepa todos los operadores de esta altura, digamos. Me está costando bastante diferenciar los lenguajes, digamos. ¿Qué lenguaje? Si lo único que tengo hasta ahora Python de Pascal, digamos, porque, o sea, no, si todo Pascal no lo vamos a ver hasta el segundo cuatrimestre. Pero la profe de teoría nos explica varias cosas en Pascal, entonces como que intento ir diferenciándolo y se me complica el trámite. Pascal ella. Sí, la profe nos está haciendo programas en Pascal, programas en Python y en Chapin. Entonces como Pascal que Python. No, mi habilidad no llega tanto. Me remezcla todo. Bueno, sí, los operadores son estos. Menor o igual. Son operadores relacionales para comparar. Fíjense que del lado izquierdo y del lado derecho yo puedo tener variables, como en este caso, constantes. La L es una constante, no es una variable, pero la constante de carácter. Tengo una letra ahí. Acá tengo una variable y de este lado tengo otra constante, pero una constante numérica. Pueden tener dos variables. O sea, pueden hacer las combinaciones a izquierda y derecha que ustedes quieran. Este es el operador de comparación, el igual. El menor, como les decía, es este. El menor igual, así. Menor o igual. O sea que Kant puede tomar valores desde 1 hasta 24 y va a venir siempre por el verdadero. El mayor es así. Pero bueno, eso ya es mayor o igual. El igual el que tienen ahí arriba y el distinto es así. Acá, algorítmicamente. Cuando pasen a Python, por ejemplo,
Esto que les mostré es todo así, nada más que la comparación es con un doble igual. ¿Qué significa las dos flechitas mirando para lados distintos? Que no escuché. ¿Y qué sería esto? ¿Nunca lo vieron esa simbología? Un distinto. Sí, sí, no. Distinto. ¿Sí? No lo hagan cuando ustedes hagan los chapines, un igual tachado. Eso es un distinto. Eso es un distinto. En Pascal es así. Ahora, en otro lenguaje, el distinto suele ser así. Pero eso va a depender del lenguaje que ustedes usen. Por eso les digo, yo les recomendaría que se concentren en la diagramación lógica de la solución y después lo codifiquen. Pero acá ponemos hasta 24. La diferencia con esto es que ahí, si Kant vale 24, me va a dar falso. En cambio, si pongo así, cuando Kant va de 1 y el 24, lo incluye. Por eso es menor o igual. Y viene por el verdadero. Profe, ahí también podríamos hacer menor a 25. También. Para validar lo es mismo. Válido. Sí, es lo mismo. Siendo entero, sí. Cuando es real, el número real con decimales, no. No es lo mismo. No, programa. Y ahí ya sería ¿Qué pasa si es menor o igual a 24 Kant? Siendo una librería, ¿no? Estamos llegando por este camino. 24, 20%. Un 20%. Entonces ahí tenemos que buscar una alternativa. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, en algún lado tenemos, por ejemplo, una variable, le podemos poner 20. Después vemos Profe, cómo hacemos. ¿cómo pones esa flechita en ese programa? Igual ustedes lo tienen que hacer en papel, así que hagan Sí, un lápiz. pero ¿Cómo la flechita? Sí, esa flecha. Ese es de otro precio. Ponen el mayor, el menor en este caso, y un guión. Y lo convierte solo. Es como en Word. Bueno. ¿Qué pasa por este lado? El El falso. 25%. No tengo que volver a preguntar, como les decía antes, si Kant, no tengo que hacer esto. Por acá. No tengo que decir, Kant es mayor que 24. Y no, porque ya está. Si no es menor o igual a 24 es porque ya es mayor que 24. Si viene por este lado, ya estoy seguro de que hay un valor mayor a 24. Sí. O sea, no lo tengo que volver a preguntar. Ese sería un error lógico, digamos. No va a fallar el programa, pero sería ineficiente y un problema lógico. Profe, tengo una consulta. 5%. ¿Es necesario ir guardando las variables? Porque yo, por ejemplo, ahí en el verdadero ya directamente puse mostrar y puse la expresión algebraica. Sí, Porque no me lo interesa estoy haciendo guardarlo. así para después enganchar el otro tema de modularización. Hay muchas maneras de hacerlo. Van a ver que si uno toma todos los algoritmos que hacen ustedes, ninguno debería coincidir. Porque depende, por ejemplo, alguien pudo haber preguntado por P acá. Y entonces toda esta parte verdadera del P es distinta. La van a tener intercambiada. Claro, esto hubiese sido más práctico modularizarlo. Pues a mí me quedó un mamarracho en la hoja todo apretado. Claro. ¿Y ya saben modularizar? No. Y Nos entonces, explicó el Sí, pero no con if. claro, ahora lo vamos a hacer. Ahora esto Bueno, mismo, justamente esperen, y ahora lo elegí explica. este ejercicio para que les quede el pie como para modularizarlo. Bueno, acá tengo que hacer un descuento del 25. Por supuesto que acá yo puedo hacer otro cálculo. Por ejemplo, calcular, así como ya sé que tengo que mostrar, acá abajo, al final de todo, que el importe bonificado es, y pongo, por ejemplo, importe bonif, a este le vamos a poner bruto, para que no se confunda. Tienen que respetar muy bien la sintaxis, porque eso después lo van a tener que respetar con las reglas del lenguaje con el que lo programen. Y podría ya directamente calcular el importe bonif acá. ¿Cómo sería el importe bonificado calculado? Con un 20%. Podría ya calcularlo, digamos. Para que acá, si acá me ingresan 1000, acá me mostrará 800, por ejemplo, porque le tengo que descontar un 20%. Sería cantidad.
No, la cantidad 24, no influye, porque ya tengo el importe bruto acá. La cantidad me influye en saber qué tipo de descuento tengo que aplicar. Acá sé que le tengo que aplicar un 20%. Importe bruto menos importe bruto por 0,20. Sí, sería así, por ejemplo. O por 0,8. O saco todo esto y lo multiplico por 0,80 o 0,8, que es lo mismo. Como ven, hay siempre muchas variantes de resolverlo, más que nada cuando se trata de cálculos algebraicos. Profe, le hago una consulta que yo tuve duda para... Como ahí vos pones un número decimal, si después querés poner una coma para separar distintos valores, digamos. ¿Cómo ¿Está una bien? coma para separar valores? Claro, porque yo directamente lo puse en el demostrar, ¿no? Entonces, si vos ponés un número decimal cuando ponés la coma para separar de lo que le sigue. No, en los decimales siempre es con puntos. Ya sea acá o en los lenguajes, siempre es con Yo directamente puse una fracción para no equivocarme con eso, pero listo. Bueno, siempre lo manejan así con puntos. Bueno, así que tienen distintas maneras de hacerlo, ¿no? Si quieren lo dejamos así. O pueden poner así, si el descuento es 0,20, por ejemplo. O, y acá le pueden poner 0,25. Eso como ustedes quieran. Después cuando terminan de calcular, podrían poner así que el importe con descuento, supongamos que nosotros queremos después mostrar el bruto, el descuento y el bonificado, o sea que queremos mostrar el 1000, el 200 y el 800, podríamos hacer así, que el importe con descuento es el importe bruto por el descuento. Y el importe bonificado es el importe bruto menos el importe con descuento. Y así pueden estar haciendo todas las combinaciones que ustedes quieran. Suponiendo que al final tendríamos que mostrar el bruto, no modificarlo, el descuento que le voy a aplicar y cuánto me queda para pagar. Son distintas maneras de hacerlo, ¿no? Y acá podría tener de, no sé, 3 escribir. Y acá se lo estoy haciendo así para que vean después la modularidad cómo quedaría. El importe bruto, acá le estoy diciendo lo mismo que me ingresó, ¿no? Y acá el importe, el descuento. Vamos a poner. Si me equivoco al escribir, lo corrijo. ¿Está? Son distintas variantes. Lo que me pide el programa es solamente esta última, ¿no? Acá lo estamos haciendo un poco más amplio y para que vean todas las variedades que tiene. Si llegamos a esta parte, al no, como les decía, no vuelvan a preguntar. Lo que les remarco porque son errores frecuentes en la mayoría de ustedes a medida que van resolviendo los ejercicios y van rindiendo los parciales. Ya sé que es P. Si estoy en el camino del particular, ¿qué pregunta podría hacer? La cantidad también. Sí. No me acuerdo cuánto era lo de la cantidad. Mayor o igual que 18, por ejemplo, y te da el descuento más grande. Del 10, o menor a 6, ¿no? El 6 no hace nada, no tiene descuento. Bueno, ahí también juega, depende cómo van resolviendo cada uno. Si yo le pongo 6, menor a 6, porque no incluye ¿cómo es? Al 6, porque dice hasta 6, menor a 6. Igual el otro Menos de dice 6 unidades. 6 a 18, dice el otro, después. Después dice, desde 6 a 18, ahí sí vamos a incluirlo al 6. Acá no. Acá está excluido, porque dice menos de 6, o sea, hasta 5 sería. Desde 6 a 18, Vamos a tener o sea, que acá. volver a otro if. Claro.
Exactamente. ¿Cuál es el descuento por el lado del verdadero? No, bueno. 0. No tiene nada, tiene descuento. Es verdad, cierto, nada. O le ponen así, si están asignando números reales, le pueden poner así. Esas son distintas alternativas. Ahora, si no es menor a 6, quiere decir que acá dentro de Kant hay un 6, un 7, un 18, un 25, un 30. Claro, hay que poner otra Pero cosa. justamente en este problema me dicen que hay un 5% de descuento para otro rango. Ahí sí tengo 3 rangos. Por lo tanto, no tengo otra cosa que volver a hacer una nueva pregunta. Abajo del no. Por el else, por el no. Ahora vamos a ver cómo se programa, creo que ya lo tengo programado, si se los voy mostrando rápido. Y primero vamos a ver cómo se modularizaría esto. Convenientemente, porque como van viendo, los chapines empiezan a crecer en complejidad y en tamaño. Entonces, es conveniente empezar a pensarlo en bloques y después armar cada bloquecito por separado. Yo podría preguntar, por ejemplo, no tendría que hacer esto. Mayor o igual a 6 y menor o igual a 18. Kant, ¿no? Estamos hablando. Siempre pongan la variable, ¿no? Para saber qué variable es. ¿Tenemos solo 6 de 18 o no? O el 6 ya sabemos que es mayor a 6. Cuando venimos por el falso, exactamente. Esto sería una pregunta redundante. ¿Para qué voy a preguntar si es mayor o igual a 6 si ya vengo por el falso? Si me dio que no es menor que 6, vengo para acá. Acá ya sé que Kant tiene un valor de 6 o más. Lo que pasa es que por eso, con esta pregunta es suficiente. Si ese valor es menor o igual a 18, o sea que va a estar entre 6 y 18, va a venir por el verdadero. Y ahí lo que yo tengo que hacer es ponerle el descuento, que creo que era 5%. Entonces 0,05. Mira. Y si no fue verdadero acá, quiere decir que hay un número mayor o igual a 6. Si vino para acá, a su vez ese número, que está guardado acá adentro, que es uno solo, es mayor a 18. Entonces, acá ya con certeza sé que hay un número mayor a 18, por lo tanto el descuento es de el 10%. Bueno, esa sería la forma de resolverlo, una de las tantas maneras, porque siempre va a depender de la pregunta que ustedes hayan hecho, si es L, si es P, si acá pueden haber preguntado si era mayor a 24, entonces esto se da vuelta. Depende de cómo vayan escalonando las preguntas, les va quedando el resultado. Fíjense que esto, que está acá, este cálculo se hace independientemente del camino que yo elegí en todas las combinaciones, esto se hace siempre. O sea, vuelvo a unir todos los caminos en esta sentencia. Porque quiero empezar a calcular y a mostrar. Si quieren esto lo sacamos, porque no lo pedí el programa, y podemos llegar a, este no va tampoco, al importe bonificado. Lo que sí me falta es un cálculo acá. ¿Cómo calculo el importe bonificado? Eso va a depender, cuando ustedes van avanzando en la diagramación, de qué número le guardaría acá adentro. Después, si yo elegí, por ejemplo, poner 0,20, el importe bonificado sería el importe bruto menos el importe bruto por el descuento. Por ejemplo, ¿no? Acá lo estoy multiplicando por 0,20, acá por 0,25. Eso me va a dar, si acá viene 1000, acá me va a dar 200. Entonces yo le tengo que restar al 1000 el 200. Si acá yo me hubiese avivado, digo, no, mejor le pongo 0,80. Entonces acá directamente el importe bonificado, el importe bruto por el descuento, aunque no sería un nombre adecuado de variable. Pero son todas opciones válidas y que cada uno va eligiendo la que le guste o le convenga. Como ven acá, esta sería una alternativa válida de solución. Tienen una parte de lectura
tiene toda una parte intermedia que es un proceso de decisión y cálculo, y tiene una parte final de escritura, que acá es una sola línea, pero pueden ser varias, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, una alternativa que pueden ir pensando de ahora en más, que después va a ser obligatoria en el trabajo práctico o en los parciales, es pensar en bloques de código, donde yo tengo un bloque principal, que es mi diagrama principal, que podría ser de esta manera. Yo, por ejemplo, podría pensar algo así. Que mi diagrama, mi chapín, sea solamente de 3 líneas. Uno que se llame lectura, uno cálculo y otro resultado. En realidad, cada una de estas líneas no es un leer, no es un escribir, no es una asignación, no es un if, sino que es la llamada a un módulo. Es como que todo este cuadradito de acá después se va a reemplazar por esto que tienen acá. Con el mismo nombre, le pongo lectura, y esto pasa a ser lo que se denomina un submódulo, un subprograma, una subrutina. Y cómo actúa es, cuando el programa se ejecuta, este programa sería el programa principal, encuentra la llamada a una submódulo, a una subrutina o a un subprograma. Entonces busca dentro del código, lo tiene que encontrar obviamente, te quedó medio pálido, y empieza a ejecutar en secuencia. Acá puede haber if, puede haber la secuencia, puede haber cálculos, lo que sea, y cuando termina la ejecución, lo que hace es, después de la última línea, vuelve el control a la línea, a la parte de abajo de la llamada. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Encuentra un módulo de lectura, leo los tres valores y vuelvo. Después encuentra, por ejemplo, ¿no? Eso cada uno lo estructura como quiera. Digo, para resolver este ejercicio necesito leer 3 valores, calcularlos, o decidir y calcular, por ejemplo, le podrían poner ese nombre, y una vez que tenga todo el cálculo, después muestro el resultado. Entonces, después sí me concentro en cada una de las partes. Estos son los submódulos o subprogramas, y la lectura hago los 3 leer. Cuando termina de ejecutarse este módulo, automáticamente el control del programa vuelve acá abajo. Por lo tanto, encuentra justamente otro módulo. No necesariamente todos tienen que ser módulos, acá también pueden tener otro tipo de sentencias combinadas. Y lo que hace el programa es busca a ver dónde está cálculo, y lo encuentra por acá. Entonces viene y se empieza a ejecutar todo esto. Acá con una lógica determinada, parecida a la que hicimos recién, ¿no? Si el tipo es L o viene por acá, si no, si es P. Calcula el importe bonificado y hace todo el cálculo más complejo de esta parte. Vuelve el control, cuando termina la última línea, viene para acá, a esa posición. Y acá justamente tiene otro módulo, dice, bueno, vamos otra vez por tercera vez. Busca donde exista el resultado, lo encuentra. Esto, por supuesto, se codifica todo junto, y después vamos a ver más adelante todavía en Python cómo se trabajan, y en Pascal cómo se trabajan con módulos, funciones, procedimientos y demás. Pero este es un esquema general, y en este caso lo único que tengo que hacer es un mostrar. Podría tener más de un mostrar, como hicimos recién en el ejemplo. Cuando termina de ejecutarse, siempre el control viene al programa principal. Y acá viene y no encontramos nada y termina. ¿Por qué teníamos que trabajar de esa manera? Porque vamos a tener un programa principal que nos da un concepto general de cómo debería ser nuestro programa, y porque además es más fácil de mantener. Si después yo tengo un problema de cálculo, yo sé que tengo que venir y concentrarme en esta parte, o me cambiaron los criterios en el negocio, después vamos a ver que hay otras maneras de hacerlo mejor, porque acá está puesto todo como constante. Me dicen, no, a partir de ahora no es hasta 24, sino que es de hasta 15, porque quiero darle más descuento a la librería. Entonces venimos y tocamos solamente esta parte, no tenemos que todo ese chapín grande, que después va a ser cada vez más grande todavía, y van a tener más líneas de código. Pero ese sería el esquema general, tener un programa principal y varios subprogramas, o módulos, o subrutinas, son todos sinónimos,
que van tomando el control, ejecutan y automáticamente tienen que acordarse de que una vez que la llamada se produjo y terminó, el programa sigue por acá. Y así sucesivamente. Ese sería el esquema conceptual que ustedes, si quieren, lo pueden ir practicando y si no, vamos viéndolo de a poco. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, sí. Entonces, ahora que vamos a hacer algo en programación, porque si no... A ver si está el 9 por acá. Acá está. Vamos a abrirlo. Si no se enoja la Flor, la Flor se enoja. Ya estaba por pedirlo de nuevo yo. Sí, ya me imaginé. Me iba a A ver si pudrir, me... profe. Acá me lo va a ejecutar directamente. Vamos a hacer así. Donde esté guardado. Vamos. Así lo editamos, pues ya nos queda poquito tiempo. ¿Cómo poquito tiempo? ¿Una hora? Ajá. Que aguante, ¿eh? Ustedes porque están boludeando de atrás, ustedes que no los veo. Están con el celular, ceñita de acá, de allá. No, profe. No es lo que usted piensa. Bueno. Ahora vamos a hacer unos sencillitos. Vamos a hacerlo con Sublime. Todos están trabajando con Sublime, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No. Yo estoy trabajando con Visual Studio. Sí. Bueno, Yo también. jódanse. No Bueno, importa. disfrútenlo. Bueno, acá me quedan unas explicaciones. Jodanse. Esto creo que era una de secuencia, ¿no? El perímetro y la superficie del cuadrado. Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿qué es lo que yo pongo acá arriba? Son comentarios, todo lo que aparece con el signo numeral. Significa que lo que está acá a la derecha, vieron que cambia de color. Cuando yo lo ejecute, acá yo lo puedo ejecutar directamente desde el Sublime. Puedo hacer, por ejemplo, por este caminito, Python, y lo ejecuto por acá. Acá también puedo usar la tecla abreviada Control V, si lo aprieto, me lo ejecuta también, pero porque ya lo tengo configurado, instalado. Y si no, como les decía, pueden entrar a lo que se llama idle, ponen idle acá, si ya, por supuesto, tienen que tener instalado el Python, ¿no? Y lo que abren es un programa paralelo al Sublime. No es paralelo, sino que es paralelo al Sublime, y que es justamente la ejecución de un shell o de un idle de Python. Acá estamos en Python. Si yo, por ejemplo, hago A más 10, le pongo un Enter. Lo tengo que definir. Bueno, lo que podría hacer es abrirlo desde acá, al programa. Acá justo está mi cuadrado. Y me lo abre. Es otra manera de trabajar. Y desde acá... Profe, ¿sí? ¿podría, por favor, ayudarme a configurar Sublime Text? Porque yo no sé cómo Ahora configurarlo. suspendemos la clase y te ponemos a todos en No. Bueno, sí. Si es largo, perdón. Pensé que era algo muy tonto. Disculpe. Y es lo que... Sí, es así. Tienen que instalarse el Sublime, tienen que instalarse el Python, y después, siguiendo el tutorial que les subimos, o deben tener 100 en internet para configurar desde el Sublime poder ejecutar el Python. Y si no, tienen esta alternativa. Ponen como les puse acá, idle, levantan este programa una vez que lo codifican y lo ejecutan por acá. Eso es todo. Bueno, dale, gracias. Así que ahí, con eso, si no les llega a andar, porque también depende de cómo esté configurado el sistema operativo de ustedes, de cómo estén las variables de entorno. En general es bastante simple, pero si se les complica poder hacer esto de que lo que estoy haciendo yo, de poder tener tools y Python y ejecutarlo, o poner el control V larga, para poder ejecutarlo, tienen la alternativa de poner el idle de acá abajo, lo ejecutan,
que es lo que les mostré acá recién al principio de la clase, ¿no? Tienen estos tutoriales acá de Sergio, donde les muestra cómo instalar el Python, por un lado, que no es más que descargarlo e instalarlo, ¿no? No tiene nada. Cómo instalar el Sublime Text, que es descargarlo e instalarlo, y hace, para el que no le sale configurar con el otro tutorial desde el Sublime ejecutar Python, les muestra este camino que les estoy mostrando yo. Ejecutar el IDE, ejecutar el archivo. Porque a mí no me parece run, pero yo lo ejecuto por el símbolo del sistema, está bien igual. También esa es otra alternativa, por eso podemos estar semanas y semanas buscando alternativas, son infinitas casi, depende de cada uno. Nosotros le sugerimos algunas, el que le salga y que le quede cómodo. Lo importante es que ustedes, para poder trabajar, tengan un editor cualquiera, vieron que hay uno de sus compañeros usan otros, pueden usar el Atom, pueden usar el que ustedes quieran. Nosotros les sugerimos el Sublime Text, porque es muy livianito, sencillo, lo escriben, cuando lo guardan, otra precaución que tienen que tomar es cuando empiezan a escribir el código, le ponen Save As y le ponen el nombre PY. Al ponerlo con PY, el Sublime se da cuenta automáticamente que estamos escribiendo, porque cada lenguaje tiene su extensión, se da cuenta que estamos intentando codificar algo en Python y nos empieza a mostrar en estos colores las palabras reservadas, por ejemplo. Bueno, entonces, si quieren configurarlo y enlazar el Sublime para ejecutarlo desde acá, y si no, lo ejecutan desde la consola o lo ejecutan con el IDE de Python y lo corren por acá. Entonces, van a ver que acá les va a aparecer acá abajo, ingrese el valor del lado del cuadrado, vamos a poner 10, y me pone que la superficie es 10, y acá esto está hecho a propósito, ahora vamos a ver por qué pasó esto, que el perímetro es 10, 10, 10, 10. Como que está concatenado 4 veces 10. Bueno, ese sería el entorno. En Python el comentario es con el numeral. ¿Cómo hago los leer que tengo acá? Estos leer que están acá. Bueno, tienen varias alternativas. Yo podría poner, por ejemplo, un mensaje, ingrese el valor del lado del cuadrado, y poner un input. Por ejemplo, vamos a comentar esto. Esto que estoy comentando es porque no lo vamos a usar. Después lo vamos como que... Pueden ir poniendo estos comentarios para ir aclarándole a uno que lea su futuro programa qué es lo que están intentando hacer. Entonces ponen este mensaje, acá este es un comentario, estoy ingresando al lado de un cuadrado, esto no se ejecuta, si quieren esto lo borramos. Y fíjense que a diferencia del Chapín, acá ponemos la palabra leer, la acción, y entre paréntesis la variable. Es una manera genérica de ponerlo, y en castellano. Después eso va a variar, depende del lenguaje. ¿Cómo funciona Python? Va la variable al lado izquierdo y el operador de asignación es el igual. En Pascal es 2 puntos igual. Eso es exclusivo de Pascal, ¿no? En todos los lenguajes de programación generalmente es el igual. Por eso cuando quiero comparar dos cosas, necesito hacer así. El doble igual. Para compararlo cuando hacíamos, por ejemplo, tipo cliente, necesito compararlo con dos iguales, porque si usaría el igual simple estaría asignando el resultado de una expresión a la variable. Siempre se asigna lo de la derecha a la izquierda. Profe, ¿cuál es la operador de asignación? ¿Cuál es la diferencia entre la doble comilla y la comilla y la apóstrofe? En Python ninguna. En otros lenguajes, como Python o C, la comilla simple es para indicar un carácter, como eso que hablábamos con L o con P. La comilla doble es para indicar una cadena, como esta. Perfecto. En este lenguaje, que es de muy alto nivel, que significa que está muy alejado de la máquina, del procesador, no declaro las variables, y le da lo mismo comillas simples que comillas dobles, o sea, es bastante amigable, digamos, podemos hacer casi cualquier cosa. Otros lenguajes no son más restrictivos.
aunque nos van guiando mejor después en un resultado final, pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo tendría que hacer, el leer acá se llama input, y podría hacer algo así, no punto y coma, como usa Pascal o muchos lenguajes, no tiene señal de fin de sentencia. Hacer eso, superficie era lado por lado, acá quedó mal. Vamos a suponer que estamos haciendo, este es nuestro programa, ¿no? Son estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Lo grabamos, yo acá aprieto control S, porque la tecla abreviada de grabar, siempre tomo la precaución primero, apenas están empezando, de elegir un lugar adecuado, no este. Trabajen con Google Drive o Dropbox, algo en la nube, con sus carpetas, ya deberían tener cada carpetita con su materia, y que se vaya sincronizando automáticamente y ser ordenado, ¿no? Practica 1, 2, 3 y así sucesivamente. Le ponen PY y ahí ya van a ver que Python, el Sublime Text, le va a interpretar la sintaxis del lenguaje en este caso. Y yo acá lo voy a ejecutar con control V, si no podríamos hacerlo como les mostré recién. No les va a generar un punto exe, como le genera Pascal o cualquier lenguaje descompilado, sino que este lo interpreta en el momento, a cada una de estas líneas, lo traduce a código binario y lo ejecuta. Pero eso es todos esos detalles internos de un problema para el año que viene. Si yo ingreso un valor, fíjense que esto que aparece acá es porque yo puse este mostrar, que acá se llama print. Y me aparece acá abajo porque yo puse el leer, que acá se llama input. Le pongo un enter. ¿Se puede poner junto? Sí, pero si ahora que vos me decís que yo te explique Python y cuando te estoy explicando, ya te estás adelantando. Ay, bueno. Y acá aparece un error. ¿Por qué aparece ese error? Bueno, vamos a ponerlo junto. Vamos a solucionar el error y vamos a ponerlo junto, que es lo que está hecho acá. La particularidad que tiene Python es que podemos hacer todo junto estas dos líneas. Entonces no es necesario hacerlo separado, y van a ver que me va a aparecer después la pregunta al lado del cartel, porque lo podemos hacer de esta manera. La variable siempre va al lado izquierdo, y acá puedo poner input, un mensaje, o sea, la capacidad que tiene el input acá en el Python es ponerle un mensaje. Entonces ya puedo hacer dos en uno, un mostrar y un leer, todo junto acá. Este sería como la parte del mostrar y el input del leer. ¿Se entiende? Sería estas dos líneas, las podemos resumir en una sola. Vamos a ejecutarlo. Vamos a grabarlo y ejecutarlo. Todavía me está dando un error y ahora les comento por qué, que son los defectos de este lenguaje, que en otro por ahí nos ayuda al principio, y por eso el comentario de arriba. Y ven que ya me aparece acá al lado el cursor, no abajo, porque este es el mensaje que aparece en el input, y al lado me está esperando que se lo ingrese. Cuando yo lo ingrese y le apriete un enter, lo que cargue acá, se lo va a asignar a la variable lado. Y una variable, como ya les dije varias veces, es un nombre lógico de una dirección de memoria dentro de la memoria RAM que almacena un valor. En el caso de Python, el tipo de datos que yo pueda meter en esas variables puede hacer lo que yo quiera, pero después puedo llegar a tener problemas si no lo controlo. Entonces le pongo un 10, cuando apriete Enter, lado va a pasar a valer 10 internamente, pero después me va a saltar un error que viene por este lado. Y fíjense que no, dice que tengo problemas con el tipo de string. ¿Eso qué se debe? Lado acá adentro tiene el valor 10, pero no tiene el número 10. Tiene la cadena 1, 0, que son dos cosas distintas. O sea, cada vez que ustedes hagan un input, acá peladito, así como está, el valor que toma, el tipo de dato que toma la variable es un tipo de dato de cadena, de string. O sea que adentro tiene la cadena, el carácter 1 y el carácter 0, no el número 10, que son dos cosas distintas. Entonces, como adentro del lado hay un string, no hay un número entero, cuando quiero multiplicar y hacer lado por lado, encuentra que tiene que hacer esto por esto. Vamos a ver el año que viene que esto tiene un significado distinto y no sabe qué hacer. En realidad lo que significa es que yo voy a querer concatenar 4 veces estas cadenas.
y ahí estamos con problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es, como buena práctica, es arriba se podrían, después otros lenguajes lo obligan a hacer a esto, poner qué variables voy a usar y qué tipo de datos voy a tener, pero acá lo podemos hacer en castellano y con un comentario. Por ejemplo, yo acá estoy usando lado, superficie y perímetro, y para mí van a ser variables enteras, porque yo necesito trabajar con enteros. Profe, Por ejemplo, la pregunta, ¿qué significa la doble barrita? otra vez, acá es numeral el comentario. En otros lenguajes... Pero en POSIX sí, en Pascal creo que la doble barrita el comentario, pero... Y en C también, y acá no es nada. Pero, en Python no es... A ver, no. Bueno, entonces, esto sería una ayuda, porque además le va a solucionar cuando ustedes trabajen en otro tipo de lenguaje, acostumbrarse a definir qué variables van a usar y qué tipo de datos va a tener. Acá vieron que se los ponemos en castellano. Si yo sé que estas variables van a ser enteras, no puedo dejar esto así como está, porque acá adentro no hay un entero. Porque el input por defecto toma lo que yo ingrese y siempre va a ser texto. Claro. Como si ustedes cargan en un formulario web, programarían en JavaScript o en PHP, lo que cargan es siempre texto lo que está ahí. Excepto que ustedes lo conviertan, se llama, lo casteen, hace un cast, o sea, un parse. Yo quiero que todo esto que venga por acá se transforme en entero. Entonces lo pongo entre paréntesis, todo esto que tenía antes, esto estaba antes así, entonces lo rodeo entre paréntesis y llamo a esta función, que no sé, si estuviésemos programando en JavaScript sería así. Acá en este lenguaje Python se llama así. Entonces lo que estoy diciendo es que el contenido de lo que viene acá adentro lo transforme, pero a un entero. Y si lo quisiese transformar en un real o en un flotante, lo haría así, suponiendo que estoy cargando importes, ¿no? Bárbaro. Todos los enter que ustedes van poniendo, o todos los espacios que ustedes van poniendo, esto es indistinto, porque lo primero que hace el intérprete o el compilador de otro lenguaje es eliminar los enter, eliminar los espacios, eliminar los comentarios, y empieza a interpretar estas líneas, que bueno, es lo que les digo, vamos a ver cómo el año que viene, cómo funciona internamente. Hace falta aclarar que es un real. Si no pone nada es lo mismo. ¿Cómo? Hace falta que es un real. Tipo, que es un flotante. Sí, depende el problema que resolvamos. Cuando carguemos importe bruto de una factura, acá le vamos a poner float. Porque estamos esperando un número con enteros y decimales. No poner nada directamente. Si no ponemos nada, es lo que yo les dije. Lo va a tomar como una cadena. Y vamos a tener problemas porque no vamos a poder multiplicar o dividir un texto. Claro. Siempre es cuando quiero convertirlo en número, o int o float. Entonces acá van a ver que adentro del lado ya deja de estar la cadena 1, 0 y pasa a estar el número entero 10, supongamos, ¿no? Que estamos haciendo ese ejemplo. Después va a depender del número que ingresemos. Va a ser 10 por 10 y 10 por 4. Y después lo vamos a poder mostrar. A partir de ahí, lado, internamente para Python es un número entero, porque lo estoy pasando entero. Superficie y perímetro pasan a ser enteros, porque estoy haciendo estas operaciones. Pero esa asignación la hace internamente el lenguaje. Entonces vamos a grabar, y lo ejecutamos. Y ahí está, no sé por qué demoró. Bueno, ponemos 10 porque estamos probando, y ahí sí empieza a funcionar. Deja de salir el error ese, que tenía un error porque no podía hacer estas operaciones aritméticas cuando estos son cadenas o string o texto, que son todos sinónimos para nosotros. Acuérdense, vamos a poner numeral porque si no la barrita me van a preguntar si yo voy a poner esto de nuevo. ¿Cómo se hace así? Los operadores aritméticos por dividido más menos el módulo. ¿Se acuerdan del ejercicio eso de la práctica 1 donde tenía que calcular minutos y segundos y demás? Sí. Que nosotros trabajamos así mod porque ese mod es de Pascal. Acá el módulo, como en el lenguaje C y la mayoría de los lenguajes que son todos derivados de C, es el porcentaje. Este no, este es un comentario.
Y la división, esta es la división real, la división entera es así, doble barra. El div, esto sería el div. ¿Y qué más? Y la potencia es así. Y bueno, y después tenemos que recurrir a funciones. ¿La potencia de los dos? ¿En dónde? ¿Qué dos? ¿En Pascal y en Python? En Pascal no existe, hay que programar. En C es así. La potencia, está la base y este es el exponente. Acá pueden poner números o variables. Bueno, ahí está. Y este es el mostrar, el print. Por eso es el cartelito que aparecía. El cartelito que aparecía abajo. Vamos a poner otro número, no sé, el 9. Bárbaro. Eso es mostrar. Y acá se traduce el contenido de las variables que tenga superficie y perímetro en función de las operaciones algebraicas que hice del lado derecho y se lo asigné a la izquierda, y va a depender del valor que yo le he asignado a la variable lado. Profe, Sí. tengo una pregunta, que ahora me acordé que tenía esta duda. En la práctica 1 hay uno que dice tener en cuenta que solo se reconocen 4 operaciones básicas. ¿Cuál sería el algoritmo si la máquina cuenta además con la operación potencia? No sé. Y supongamos que acá quieren hacer lado por lado, sería lo mismo que lado al cuadrado, ¿no? Si tenés las 4 operaciones básicas, si se refiere a suma, resta, multiplicación y división, tenés que hacer esto. Si el lenguaje incluye la potencia, ahí, acá, porque bueno, estamos haciendo lado por lado, tendrías que hacer así. Pero esto depende si existe la función, la operación de potencia. No todos los lenguajes lo tienen. Entonces, el Chapín tendría que poner superficie en... Sí, el Chapín podés poner esto, o podés poner el angulito de arriba, o sea, podés inventar un símbolo que represente a la potencia. No, pero dijo que era como que no lo teníamos al simbolito ese. Bueno, si no lo tenés, tenés que hacer multiplicación. Tenés que hacer la multiplicación. En el caso que lo tuviese, sería el símbolo de potencia en la base y el exponente. Pero eso depende, por eso, con el lenguaje que ustedes encuentren. En este caso, Python no tiene. Eso y la potencia. Esto es el div. Y esto es el mod. Y esta es la división real. Y así. Pero eso lo tienen todo explicado en los apuntes. Tienen un cuadrito comparativo, las operaciones. Si no leen y no miran los videos, están al horno con papas. Pero mal, ¿eh? Bueno, ¿listo? Entonces ahora, ¿cómo hago un if? Buena pregunta. El if, la sintaxis que tiene Python, es muy parecida al lenguaje C, es en la palabra reservada if, como ven acá, input, int, print, esto que aparece en azul, se llaman palabras reservadas o palabras claves, que significa que tienen un significado especial para el lenguaje. O sea, yo una variable no le podría poner input o print, porque eso ya está reservado para el lenguaje y tiene una acción determinada. Entonces, en Python, en la decisión simple, la pregunta, el sí, se escribe con if. Y entre paréntesis, la condición lógica. Y acá puedo poner, por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? Esto en otro, ahora abrimos el otro resultado. Si tipo de cliente es igual a P, por ejemplo. Acá me sugiere perímetro porque estamos mezclando el código. 2 puntos. Por el verdadero, lo que tengo que tomar la precaución, miren que ahí me lo hace solito, me lo indentó. O sea que todo lo que escriba acá indentado, con este tabulador, se va a ejecutar por el verdadero. Entonces yo acá puedo empezar a escribir código, y por el falso, si tengo un solo falso, pongo el else. Ahora, si tengo otro if, vieron como hacía una pregunta adentro de otra pregunta, por el falso, tengo que usar la cláusula el if. Sin el else, el if. Profe, una pregunta. Ahora abrimos un código y lo vemos en detalle. Profe, una pregunta. En el if, sí o sí, lo lógico lo tenés que poner entre paréntesis o puedes
Sí. No- El no paréntesis estar entre obligatorio, los 2 puntos obligatorios. Ah. La que se van a equivocar al principio es el operador de asignación en Python es el igual, pero el de comparación es el doble igual, para poder comparar esto con esto. Si ustedes hacen esto, no les va a dar un error, pero le van a estar asignando. Ingresaron en el tipo de cliente un valor, una P o una L. Si hacen esto, se lo va a asignar, o sea, siempre van a pisar lo que haya antes con una P y siempre le va a dar verdadero, porque esta asignación es cierta. Y no van a saber cuál es el problema, entonces tienen que poner el doble igual. A ver, vamos a abrirlo. Así abrimos lo que ustedes están viendo por ahí. No, estamos acá, algoritmos. ¿Qué ejercicio era el que hicimos recién en el 9? ¿Era? 9 y 10. No, 9. Dale con el 10. Bueno, fíjense así ya lo miramos, porque es bastante parecido al que hicimos en el Chapín. Que nosotros teníamos 3 lecturas, una pregunta por el L, otra pregunta pero por el verdadero, después por el falso, otra pregunta, y otra pregunta por el falso. Y ahí tenemos todas las combinaciones posibles, ¿no? Y después abajo sigue el resto del algoritmo. La lógica ya la entendimos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No vamos por ahora a trabajar modularizado, porque hay que armar distintas definiciones o funciones, si no se les va a hacer un lío en la cabeza. Entonces, acá aparece lo que yo les decía, de tratar de declarar las variables y cómo yo supongo que van a ser mis variables. Acá le pueden poner string o le pueden poner carácter, por ahora es indistinto. Para mí la cantidad va a ser un entero, pero el importe bruto y bonificado va a ser un real, ¿no? Un número real. Y fíjense cómo cambia al hacer la entrada. Estas son las entradas que vimos recién acá. Y yo voy a tener 3 tipos de conversiones. El tipo de cliente, incluso acá el cartelito le pueden ir agregando, ¿no? Si L para librería o P para particular, pero lo tomo con un input solo. Por ahora no le hacemos el bucle iterativo para validar que me ingrese obligatoriamente L o P. Por ahora estamos asumiendo que lo va a poner así. Pero fíjense que no hay ninguna conversión. Yo no estoy haciendo entero o flotante porque quiero que sea una letra lo que viene acá adentro. En cambio, cuando ingreso la cantidad, lo paso para entero, y cuando ingreso el importe bruto, como asumo que me puede ingresar valores con decimales, lo paso a flotante. Flotante o real son sinónimos, ¿no? Profe, los espacios en Python no importaban, ¿no? ¿O sí? ¿O era en Pascal que no importaban? En ningún lenguaje, ya les dije, los enter, los espacios. No, porque acá, por ejemplo, le agregaste un espacio entre el int y el paréntesis. Eso, no pasa nada. Me gusta programar así. Por supuesto que no vayan a programar así, ¿no? Pero van a ver que funciona exactamente igual. Porque lo primero que hace, Python no, justamente, porque Python le he intentado, pero lo primero que se hace, en Python el enter y el tab sí tienen significado, sean prolijos, ¿no? Pero en general los espacios los omite el intérprete. Profe, ahí está modulado o modularizado. No, ya les dije, ustedes están medio distraídos, ¿no? Yo les dije que programar modularizadamente implica armar los módulos por separado y después unirlos a través de un programa principal. No se programa así, en secuencia en un único código. Sí lo pueden ir pensando, pero para programarlo ya lo vamos a ver en 2 o 3 semanas, cómo se haría para armar los subprogramas y las llamadas del programa principal a los subprogramas. Ahora este código es relacionado a este diagrama. Para modularizarlo hay que tomar ciertas precauciones. Estoy pensando a ver cómo vamos a mostrarlo. Acá. Acá. Se los muestro con otro editor así más livianito. Estos son los módulos. Esos cuadraditos que fuimos viendo individualmente se tienen que definir
y después de acá los voy llamando. Incluso después tendría que ir haciendo pasaje de parámetros, pero bueno, eso ya va a venir. Bien, primero los módulos y después el programa principal. Una cosa así sería. Con algunas precauciones también. Pero acá el que estamos viendo es el algoritmo junto, digamos. Como ven acá, tenemos las lecturas y acá empieza el if. Es la palabra reservada if, tipo de cliente igual a L. Porque estoy preguntando qué es librería, qué estoy buscando acá. Ya hice los 3 leer con sus carteles y estoy acá, tratando de preguntar si es igual a L. Si llega a ser igual a L, como ya lo analicé antes, tengo que hacer otro if. Y eso, acuérdense, un if es la pregunta, entre paréntesis la condición lógica, y 2 puntos. Lo que tienen que hacer es un enter, si no se los toma, tienen que hacer un tabulador, porque acá lo que estoy ven que acá se va tabulando. Esto significa que esto que estoy ejecutando de esta parte se va a hacer solo cuando es L, o sea, por toda la caja del verdadero de tipo de cliente. Todo esto. Que es justamente un if, pero puede hacer otra cosa. O puede ser una secuencia de sentencias. Bien. Profe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya sé que lo explicó recién, pero bueno, no me quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, cómo funciona el doble igual y el igual? Esto es para comparar. Acá estoy comparando si lo que hay acá adentro es una L. Acá estoy asignando. Lo que yo cargo, se lo asigno a la variable. Como en este caso, lo que yo calculo, hago lado por lado o lado por 4, se lo asigno a esta variable. Son 2 cosas distintas. Si yo acá ingreso un 10 y hago 10 por 10 me da 100, le asigno el 100 a una variable. Acuérdense que toda variable puede tomar valores de 2 maneras. O con una asignación externa. No, sí, el que no entiendo es el doble igual, digamos, no el igual. Pero al entender el igual vas a entender el doble igual. Acá asigno de manera externa al lado, y la otra manera de darle valor a una variable es por una asignación interna. Calculo, y el valor que me da la unidad aritmética lógica del procesador se lo asigno a la memoria representada por esta variable. Y ese es el efecto del igual. Ahora, yo no quiero hacer esto. Yo quiero saber si adentro de superficie, de la variable superficie, coincide con lo que hay adentro del lado. No pasarle el valor de lado a superficie. Si yo hago así, le estaría pasando el contenido de lado a la variable superficie. Pero yo los quiero comparar y preguntar. Entonces no es válido hacer esto. Bien. Ahí sí entendí, ahí sí entendí. ¿Viste? Ahí sí, gracias. En cambio, necesito esto. Por eso esto es un operador relacional. Y el igual es un operador de asignación. Y esto es un operador aritmético. Y aparte de esto, los operadores relacionales son estos, o esto, o el mayor igual, o el igual. ¿Y cómo es el distinto acá en Python? Así, que es el no igual. Entonces, esto, bueno, vamos a pasar a otro programita. ¿Cómo hago un if adentro de otro? Bueno, lo tengo que poner indentado y este sería el if que está acá. Todo esto, que es por el verdadero. Entonces, vuelvo a hacer otro if, porque es una pregunta, pero es por el verdadero. Y ahí pregunto si cantidad es menor o igual a 24. Por el verdadero, no existe el dem, por ejemplo, que existen en otros lenguajes. Acá es con 2 puntos. Hago este cálculo. Miren, acá está hecho de otra manera, pero es multiplicar por 0,80 para sacarle el descuento bonificado del 20%, y lo asigno a la variable esta. Y acá está el operador de asignación. Y si no, este es el falso,
este que está acá. Es el falso del segundo if, del if que está dentro de este if. Hago esta otra operación. Esto que está acá sería mi if por el verdadero. Resulta que por el falso, por el else, hay otro if. Entonces, puedo hacer esto que tienen acá. Por el else, un nuevo if. Hay otras maneras de hacerlo. Y este if, este es un poco más entendible, es el if que está acá. Una segunda pregunta. Si cantidad menor a 6, ahí hago esta asignación, que tienen esta línea que está acá. Pero esto tiene que volver a estar intentado. O sea, ustedes hacen esto acá. Bueno, acá automáticamente el Sublime lo hace, pero por ahí si importan el código de otro lado, les puede quedar así. Entonces tienen que tabularlo para decirle que esto que está acá, que por ahora es una línea, pero pueden tener más de una línea, pueden tener varias secuencias, varias sentencias. Esto se va a ejecutar si esto es verdadero, si esta pregunta de acá es verdadera. Ahora, si es falso, no tengo una sola línea acá, sino que una asignación, sino que vuelvo a tener otro if, el if que está de este lado. Y pueden hacer lo que les explicaba antes, el if por el else, la sentencia el if. Y ahí viene la pregunta, porque no deja de ser un if, pero un if por el else. Esto mismo podrían haber hecho de esta manera, pero bueno, son distintas combinaciones, ustedes las van practicando y las vamos viendo. Esto significa que estoy haciendo una pregunta por el falso de este if, pero necesito hacer otro if, que es la cantidad menor a 18. Y ahí asigno esta parte o esta. Este sería el else de acá. En general, cuando nosotros empezamos a programar, vamos a tratar de evitar hacer un anidamiento muy grande de if, porque como verán, se va a hacer un lío bárbaro. Pero bueno, justo este ejercicio necesita de muchas preguntas, una dentro de otra. ¿Podés volver a explicar por el if? ¿Este? Ese. Este es porque por el else tengo otro if. Entonces hay una cláusula, acá se lo hice de dos maneras. Sí. Hay una cláusula que se llama el if, que es hacer un if por el else. Y es justamente lo que tienen acá. O sea, hacer este if, pero por el falso. Bien. Que ese propio, el if, tiene su else, ¿no? Porque tiene su falso. La parte verdadera viene acá, si es cierto esto que se produce, esta pregunta, y si no, hago esto. Bien, y el falso del primer if, o sea, dice else, if, y el falso de ese if. ¿De este? Este. Sí. Ah, está bien. Y ahí tiene el verdadero y el falso. Acá, Listo, entendí. el verdadero y el falso. Lo que pasa es que en el falso es a su vez un if, entonces se puede juntar, en el caso este de Python, bueno, varios lenguajes que lo manejan, en Pascal ya después vamos a ver cómo se hace, pueden hacer esto, que es por el else, el el es de else, ¿no? Tiene una nueva pregunta, entonces lo pueden juntar acá. Profe, ¿por qué el else es el único que tiene doble punto? Después de... No, y acá también. Esto es por el verdadero y esto es por el falso. Ah, bien. El if también. Acá estamos indicando qué es lo que voy a hacer por el verdadero y acá qué es lo que voy a hacer por el falso. Lo que pasa es que acá justo también porque pasa a ser un if. Nada más que un if por el else. ¿Se entendió, profe? ¿En serio? Bueno, vale. Sí, che, yo no tengo más dudas. Bueno. Y a ver. Porque estoy viendo acá que dice dos soluciones. Vamos a abrirle las dos, a ver cuál es la variante. No me acuerdo. El 6. Bueno, acá tienen lo que les decía antes.
Esto funciona, pero funciona solo en Python, no es bastante frecuente que esto funcione así. ¿Se acuerdan que ustedes ingresaban 3 letras y tenían que mostrarlas ordenadas? ¿Se acuerdan? No sé si hicieron el ejercicio. Sí. Pero bueno. Esto es válido en Python hacer esto. ¿Se acuerdan que me habían preguntado si yo podía hacer número 1 igual a número 2, número 3? Les va a funcionar esto en Python, pero lo ideal sería hacer esto. L1 menor a L2 y L2 menor a L3. No sé si está hecho acá. Acá. Son 2 maneras alternativas de hacerlo. Incluso si yo quisiese evitarme estas cláusulas, podría hacer if independientes. Pero bueno, por eso ustedes tienen que ir practicando, porque si no se van a empezar a confundir cada vez más. Yo podría hacer, si este if se cumple, si L1 menor a L2 y menor a L3, los muestro. L1, L2, L3. Pero no voy anidando las cajas de texto, sino voy haciendo preguntas independientes, como si fuese una caja debajo de otra. Ninguna por el else. Después cambio el orden. Si L1 es menor a L3 y menor a L2, quiere decir que lo puedo imprimir así. Y así sucesivamente hago todas las combinaciones, pero como con cajitas separadas, como si hubiese hecho así. Profe, ¿puede copiar el texto y pegarlo en chat? ¿Qué texto? El de Python. Y lo tienen... Ustedes me van a enfermar, ¿eh? Acá. O eso también, porque entran tarde, me parece. O se distraen. Yo me retiro. Ah, bueno, yo también. Acá en el foro, sí. Te entran por la 104, donde ustedes entran y sacaron el acceso a Zoom. Acá abajo tienen un enlace donde les voy a ir subiendo esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Gracias, profe. Y ahí van viendo, ahora están publicados solo Python, después van a ver una carpeta de Pascal. Y de Python, los programas que tienen ahí publicados, que son estos. Por ahora son los de secuencia y decisión simple. Y acá tienen los números del ejercicio de cada uno. Bueno, les decía que pueden hacer esta pregunta y siempre por el verdadero mostrar, pero por el falso no hago nada. Entonces podrían hacen la pregunta, por el verdadero ejecutan esto, y por el falso nada. Y si no, hacen esta otra pregunta, pero no por el else, y por el verdadero ejecuto. Son if todos independientes. La desventaja que tiene eso es que el programa tiene que pasar y hacer todas las preguntas, una por una. Y además ustedes asegurarse de que todas las preguntas cubran las posibles respuestas. Entonces, no se puede poner como un end si es verdadero, tipo al final del print. Acá, sí, pero estaríamos violando el principio de programación estructurada. No vamos a usar GoTo, no vamos a usar exit y cortarlos por ahí. Siempre tiene que terminar solito el programa. Y si no, podrían hacer esto. Acá ya recurriendo a esta pregunta, son 2 maneras distintas de hacerlo. Si pasa esto, entonces muestro L1, L2, L3. Si no, entonces ahí empiezo a hacer la pregunta, pero por el falso. Si pasa esto, muestro. Y si no, pregunto así y así sucesivamente. Entonces voy programando, por los falsos voy metiendo determinadas preguntas. Y esta es la única forma de hacerlo, porque si a mí me ponen 8 variables, ¿qué tengo que hacer? Las 8, más de 8, no sé cuántas posibles combinaciones tenés. ¿Para ordenarlos? Sí. Y bueno, eso vamos a ver después, que hay algoritmos de ordenamiento, pero necesitamos saber estructuras repetitivas. Y también vamos a ver variables que no van a almacenar un único valor, sino que van a almacenar múltiples valores, se llaman vectores o arreglos. Entonces vamos a crear una variable que adentro va a tener como un montón de casillitas y vamos a poder poner muchos valores,
y vamos a ver algoritmos donde adentro de ese de vector o esa estructura de arreglo, los vamos a poder ordenar o buscar valores y después mostrarlos. Pero bueno, ya van a venir esos inconvenientes más adelante. Por ahora disfruten esto. Ya no vamos a hacer tantas. Por eso estamos trabajando con variables acotadas ahora, porque nos faltan ver estructuras repetitivas y nuevas. Justamente la materia se llama algoritmo y estructura de datos. Hasta ahora no vimos ninguna estructura de datos más que las variables simples. Variables que almacenan un valor y de un tipo de dato en particular. Esa es toda nuestra estructura de datos. Después van a venir otras estructuras de datos que van a ser arreglos, registros, archivos, como han preguntado uno de sus compañeros al principio del trabajo práctico, donde se van a almacenar los valores en el disco. Pero falta.